Si estás trabajando el SEO de tu sitio web, seguramente sabes que tienes que optimizar tus imágenes para SEO. Uno de los factores más importantes en la optimización es agregar el texto alterno de cada una de las imágenes. ¿Esto para qué es? Sirve para que Google entienda de qué se trata la imagen que tienes en tu sitio web, porque Google técnicamente no puede ver la imagen, pero sí puede utilizar el texto alterno para entender de qué se trata. Y hay dos cosas que son muy importantes que se tienen que hacer. Una es que el texto alterno tiene que describir qué es la imagen. Por ejemplo, si es la foto de un perro negro, tienes que decir que es un perro negro sentado en el jardín. Pero también el texto alterno tiene que estar optimizado para SEO. En otras palabras, tiene que incluir las palabras claves que son importantes y relevantes para el contenido de la página en donde está la imagen. Como es algo laborioso, la mayoría de las personas lo omiten y no les gusta trabajarlo. Si ese es tu caso, a partir de ahora lo vas a hacer, porque te voy a enseñar una herramienta de inteligencia artificial que te ayuda a generar automáticamente los textos alternos, no solamente describiendo la imagen, sino optimizándolas para SEO. Entonces, vamos a verla. La herramienta de la que te estoy hablando es alttext.ai. Esta herramienta lo que hace es, utilizando inteligencia artificial, analiza la fotografía y genera una descripción de lo que trata la fotografía. Aquí en el sitio web viene un ejemplo perfecto. Está esta foto de unos niños en una tiendita de limonada y la descripción que se genera es exactamente tiene que ver con eso. ¿Cómo funciona? Subes una fotografía o lo conectas con la aplicación o con el sitio web que estés utilizando y la inteligencia artificial analiza la imagen y automáticamente te genera el texto alterno. Así de sencillo, y esto es algo que es muy importante y la mayoría no lo hacemos porque es muy laborioso, pero con esta herramienta, con unos cuantos clics, se soluciona. Ahora, la herramienta no es gratis. Si te permiten probarla, tienes 25 créditos para que lo pruebes completamente gratis. Un crédito equivale a generar el texto alterno de una imagen, pero aún así no es caro. El plan más bajo tiene 100 créditos por $5 al mes, lo cual para un sitio web normal que subes algunos cuantos artículos de blog al mes y le pones imágenes debe ser más que suficiente. Nosotros en la agencia consumimos aproximadamente 2,000 créditos cada mes, pero es que nosotros administramos más de 30 sitios web de diferentes clientes, pero seguramente con el plan más económico lo puedes hacerlo bien e incluso en muchas ocasiones hasta con el puro plan gratis va a ser suficiente para que puedas optimizar las imágenes de tu sitio web. Entonces vamos a un sitio web que yo tengo donde te voy a enseñar exactamente cómo funciona y para que veas lo fácil que es generar los textos alternos. Te voy a mostrar este sitio. Obviamente es un sitio de gatos, se llama Perfect Whiskers, donde se escriben artículos relacionados con la vida de los gatos. Y aquí tenemos instalado el plugin porque en la aplicación de alttext.ai la forma más fácil de utilizarla es con un plugin de WordPress. Yo ya lo tengo instalado, pero te voy a llevar a la configuración para explicarte más o menos cómo funciona. Uno se conecta a través de una llave que tienes que poner aquí, que lo generas dentro de tu cuenta de alttext.ai. Una vez que tienes eso, puedes seleccionar el idioma porque la herramienta te genera el texto alterno en muchísimos idiomas, como puedes ver aquí en pantalla. En este caso, este sitio es en inglés, entonces vamos a dejarlo en inglés. Tiene algunas opciones muy interesantes, por ejemplo, el texto que genere el texto alterno también lo puede insertar como el título de la imagen. Esto es bueno dejarlo. También puede ser como el caption de la imagen o como la descripción. Normalmente yo lo utilizo solamente para el texto alterno y para el título de la imagen, por eso está seleccionada este. Hay una opción también que te permite que tú agregues de manera directa alguna palabra o alguna frase que quieres que todas las imágenes contengan. Puede ser la marca de tu negocio o alguna otra cosa. En este caso yo no lo utilizo, entonces aquí no pongo nada. La siguiente opción es activarlo para que en el momento en que tú subas una imagen a tu WordPress, automáticamente se genere la descripción. En otras palabras, ni te vas a preocupar por los textos alternos porque la herramienta lo hace de manera automática en cuanto subes la imagen. Además, puedes tú filtrarlo para que nada más funcione con algunas imágenes como JPG, como WebP. En este caso, cualquier tipo de imagen es bueno tenerlo activo, entonces aquí yo no pongo nada. La siguiente opción es la más importante de todas porque es la que tiene que ver con SEO. La primera opción dice generar el texto alterno utilizando tus keywords de enfoque o tus keywords principales. Esto funciona integrándose con los plugins de SEO más populares que existen para WordPress. En este caso está Yoast, All-in-One SEO, Rank Math, que es el que yo utilizo, SEO Press y Squirrely SEO. Cuando tú vas a editar un artículo de blog o una página, dentro del plugin tú tienes la opción de decirle cuál es el keyword principal de ese contenido. Este plugin de alttext.ai agarra ese keyword y lo utiliza para incluirlo en la generación del texto alterno de la imagen. Ahora, ¿qué pasa si no tienes ningún keyword principal en un plugin de SEO o ni siquiera tienes un plugin de SEO? Bueno, entonces utiliza el título del artículo de blog como keywords para generar el texto alterno. De manera que siempre trata de que sea relevante al artículo o al contenido donde está la imagen. Y prácticamente es todo. Esas son las opciones que tienes que seguir. Ahora, te voy a mostrar cómo
cómo lo vas a utilizar. En este sitio yo tengo los últimos 2 artículos que habla sobre los diferentes tipos de cat grooming techniques, que son técnicas para cómo le cortan el cabello a los gatos, y el otro es cómo un gato se adapta a una casa nueva. Entonces aquí tengo algunas imágenes ya. Si nos vamos aquí en Media, tú aquí puedes ver esta foto y esta foto. Entonces vamos a entrar aquí a esta primera foto y tú vas a ver que esta está conectada con el artículo de blog que les estaba comentando. Si vamos primero a ver el artículo de blog, se van a dar cuenta, este es el título del artículo, y si me voy para abajo donde están las opciones de Rank Math, este es el keyword principal de este contenido, Cat Grooming Techniques. Entonces lo que va a hacer el plugin de generación de texto alterno es que va a tomar en cuenta este keyword al momento de generar la descripción de la foto para incluirla como texto alterno. Si yo no le pusiera esto, en esta foto simplemente diría un gato gris al cual le están cortando el cabello. Sin embargo, cuando se tiene un keyword, toma en cuenta el keyword que pusiste ahí para la generación. Y es muy sencillo, ahorita lo vamos a ver. Si pueden ver aquí en la pantalla, está el botoncito que dice Update al Text. Le pican aquí y aquí está. Y la descripción está en inglés porque el sitio es en inglés obviamente, pero dice una mujer utilizando técnicas de cat grooming a un gato gris. Entonces, si se fijan, utilizó el keyword principal, cat grooming techniques, que es el que yo tenía indicado aquí en Rank Math, y lo mezcló con la descripción de lo que se está viendo en la imagen. Muy sencillo. Vámonos a otro ejemplo. Regresamos a la librería de medios y ahora vamos a ver otra fotografía que se puede ver que es un gato abajo de una silla. Esta imagen yo la tengo en este artículo. Aquí la diferencia es que en el plugin de Rank Math de SEO no tengo keyword enfoque. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no tengo este keyword, entonces va a tomar en cuenta el título del artículo de blog para generar el texto. Y es lo mismo, venimos aquí, le damos update o actualizar el texto alterno y nos va a poner una descripción del texto alterno basada en lo que está viendo la imagen, pero también con el artículo de blog. Y dice aquí, cómo ayudar a tu gato a que se adapte a una casa nueva. Ese es el título, ¿recuerdan? Y ahora viene la descripción, un gato gris parado abajo de una silla. Esto lo hace de manera automática y así tan fácil como lo acabamos de hacer. Esta imagen ya tiene un texto alterno generado y optimizado para SEO. Ahora, a lo mejor vas a decir, bueno, es que no quiero hacer uno por uno. No necesitas hacerlo uno por uno. Si nos vamos aquí a las opciones del plugin aquí en WordPress, si te fijas hay una opción que dice Bulk Generate. Aquí te va a decir cuántas imágenes están ahorita en el sitio, en la instalación de WordPress, y a cuántas le faltan el texto alterno. Quiere decir que hay 129 imágenes que no están optimizadas. Entonces aquí en esta sección tú puedes con un solo clic generar el texto alterno para 129 imágenes. Es buenísima la herramienta porque te permite con un clic hacer algo que normalmente nos hubiera tomado horas de revisar la imagen, entender de qué se trata, definir cuál es el keyword del artículo donde está la imagen, pero ahora todo lo hacemos con inteligencia artificial. Aquí lo único que necesitas hacer es darle clic a este botón y de manera automática se van a empezar a generar los textos alternos para tus imágenes. Ahora, si quieren comprobar que efectivamente se están implementando los textos alternos, podemos ir al sitio web, vamos a dar clic derecho para inspeccionar la imagen y en el alt text aquí debería estar la descripción y efectivamente aquí está. Recuerden que este era nuestro keyword principal del artículo y ya está ahí. Y eso es todo. Si te gustó este tutorial y te gustaría probar Alt Text AI por ti mismo, te voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Como pudiste ver, es súper sencillo ahora generar, gracias a la inteligencia artificial, textos alternos para tus imágenes para que puedan estar perfectamente optimizadas para tu SEO y puedas posicionarte cada vez mejor. No cabe duda que la inteligencia artificial está transformando por completo la forma en cómo trabajamos. Y no solo se detiene con la generación de texto alterno para imágenes. ¿Sabías que también puedes generar artículos de blog completos? Te invito a ver este video donde te voy a enseñar cómo puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial para generar artículos de blog de 2000, 3000 palabras en cuestión de minutos. No te lo pierdas.